Bueno, vamos a ir empezando, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a todos los que nos están, a todos los que están viendo. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando, a los que mandan mensajes. Los leo absolutamente a todos y cuando después que empiezo el video y a hablar, bueno, los leo más tarde, pero muchísimas gracias a todos los que nos escriben y también los que nos escriben previamente cuando anunciamos que vamos a hacer el Facebook el Facebook en live, así que muchísimas gracias a todos los que están, a todos los que están sumándose y a todos los que se sumen permanentemente. Bueno, tengo varios temas como para poder que comentárselos a ustedes. Un poco quizás más hecho, más descontracturado, digamos, no quizás con un hilo conductor, sino que la realidad es que han pasado una cantidad de cuestiones. Voy a empezar por lo que pasó en la Cámara de Diputados esta semana. Independientemente de los temas a tratar, lo cierto es que no conseguimos quórum y no pudimos, nuestro bloque no pudo sesionar, temas que realmente son importantes, pero me parece que eso muestra, sin ninguna duda, lo que puede llegar a suceder con el funcionamiento del Congreso en el momento, si se repiten el 14 de noviembre los resultados electorales de las PASO. Yo me tocó participar como presidente del bloque de diputados entre el 2009 y el 2011, cuando se conformó aquel famoso Grupo A, que en realidad pusieron permanentemente trabas y pusieron trabas y ponían cualquier tipo de acción como para tratar de impedir el funcionamiento y la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en ese momento. De hecho, Cristina en el año 2011 tuvo que gobernar sin presupuesto porque el presupuesto que enviamos en el año 2010 no fue aprobado porque no teníamos mayoría en la Cámara de Diputados y tuvimos que trabajar con el presupuesto reconducido del 2010 para el año 2011. Creo que eso no es bueno para la Argentina, no es bueno para el funcionamiento institucional del país, y yo creo que además esta oposición es mucho más virulenta, mucho más agresiva de lo que fue la oposición entre el 2009 y el 2011. Entonces quizás acá en este tema los argentinos pueden tener una nueva mirada como para saber para dónde hay que, para qué lugar hay que votar en las elecciones del 14 de noviembre. Un párrafo aparte al anuncio que hizo María Eugenia Vidal de que si tienen mayoría van a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, lo cual significaría subvertir el resultado electoral no de este año, sino el resultado electoral del año 2019. En el año 2019 los argentinos eligieron un gobernante por 4 años, un gobierno por 4 años. Ese gobierno está integrado por un presidente, por un vice, que es el segundo en la escala en la sucesión presidencial, y el tercero es el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, que si mañana, porque tienen los números, la oposición quiere quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, lo que sería no respetando la voluntad popular de las elecciones del 2019. Que tengan mayoría, le dará mayoría para la conformación de comisiones, podrán quedarse con la presidencia de algunas comisiones más importantes, pero nunca pueden utilizar esa mayoría institucionalmente hablando para cambiar el sentido del voto de lo que fue las elecciones del 2019. Ese sentido de ese voto de las elecciones del 2019 claramente le dijeron a Alberto Fernández que tenía que gobernar por 4 años, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el presidente de la Cámara de Diputados, que debe ser un legislador oficialista, en este caso es Sergio Massa, fundamentalmente porque es el que sigue en la línea de la sucesión presidencial. Entonces,
Si es un legislador opositor, lo que estaríamos es en el supuesto de que en la línea de la sucesión presidencial se ponga alguien al cual el pueblo argentino no votó, ni votó al partido que tenía que votar en las elecciones del 2019. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si la oposición tiene mayoría en el Congreso, podrá tener mayoría en determinadas comisiones o en una cantidad de comisiones en la Cámara de Diputados. Lo que no puede la oposición es quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados porque no estaría respetando la voluntad del elector en el año 2019. Sería profundamente, creo que casi, que no respeta el espíritu de lo que fue la elección del 2019, porque vuelvo a decir, en la elección del 2019 elige presidente por 4 años y los que están en la línea para reemplazar al presidente en cualquier circunstancia tienen que ser del mismo partido al cual fue elegido el presidente hace 4 años, hace 2 años atrás. Entonces, en este primer punto que quería expresarle a todos, digo 2 cuestiones. Lo que sucedió esta semana en la Cámara de Diputados es una muestra de lo que puede llegar a suceder en el funcionamiento institucional del Congreso si la oposición gana las elecciones, que va a ponerle trabas permanentemente a la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Dentro de eso, la situación de que gane las elecciones y que puedan tener una mayoría circunstancial en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, no están legítimamente ni legalmente posibilitados como para quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, porque estarían violando lo que significa el mandato popular de las elecciones del 2019, habida cuenta que el presidente de la Cámara de Diputados es el que está tercero en la línea de sucesión. Y meterían a alguien que no fue votado para reemplazar a Alberto Fernández, en el caso de que fuese necesario, de un signo político distinto al signo político del presidente de la Nación. La presidencia de la Cámara de Diputados tiene que estar en manos del oficialismo, siempre ha sido así la tradición democrática que ha tenido la Argentina, y esto es lo que nosotros fuertemente tenemos que sostener y tenemos que llevar adelante, y me pareció importante o saludable, más que importante, lo que sucedió en las elecciones esta semana en la Cámara de Diputados, porque muestra el espíritu con el cual va a actuar la oposición en el caso de ganar las elecciones. Segundo punto que quería comentarles hoy a todos y todas de los que están acá es lo que sucedió con el fallo de la justicia que declaró la inexistencia de delito en el memorándum de entendimiento con Irán alrededor de lo que todos sabemos que era la posibilidad de poner frente a un juzgado argentino a quienes la misma justicia argentina determinó como potenciales responsables del atentado a la AMIA. Sin duda que este fue uno de los actos de persecución política más importantes que llevó adelante el gobierno de Macri a través de Bonadío, ya fallecido Bonadío, que fue el que determinó el procesamiento y la prisión preventiva de los compañeros, de un grupo de compañeros que estaban denunciados por la concreción del memorándum de entendimiento. Entre ellos Héctor Timerman, Carlos Zanini, Luis Delía, bueno, el Cuervo Larroque también estuvo procesado, pero sin pedido de prisión preventiva, y Cristina, que recientemente había jurado como senadora, también fue procesada y con pedido de prisión preventiva. El acuerdo con Irán nunca fue concretado. En segundo lugar, fue aprobado por las mayorías correspondientes en ambas cámaras. En general, los acuerdos con terceros países no necesitan del debate parlamentario. En este caso se buscó el debate parlamentario y fue una decisión de Cristina de llevar adelante el debate parlamentario para que fuese transparente el intento de acuerdo que se estaba buscando y que se estaba llevando adelante. Lo dijimos una y mil veces, lo que buscamos en ese momento era tratar de lograr de que la justicia argentina pudiese tomar la declaración indagatoria a quienes la misma justicia argentina había
determinado que eran los potenciales responsables del atentado con Irán, y en un fallo absolutamente escandaloso, derecho creativo, llegó a decir Bonadío en algún momento, decidió imputar a este grupo de compañeros con Cristina a la cabeza, mostrando claramente lo que fue este proceso de persecución política que sucedieron en los 4 años de gestión del gobierno del presidente Macri. En un hilo de tweet este fin de semana, recordé claramente lo que sucedió. Nosotros habíamos asumido en la Cámara de Diputados en diciembre del 2017, a mí me habían elegido presidente del bloque. Al otro día, esa misma noche, Bonadío dictaminó el procesamiento con prisión preventiva para una cantidad de compañeros. Se los llevaron preso a Carlos Zanini, a Luis Delía. A Héctor Timerman no lo pudieron llevar, no lo privaron de su libertad, le dictaron una prisión domiciliaria porque estaba enfermo. Y obviamente con Cristina no podían, porque Cristina ya al haber jurado como senadora tenía fueros. Hicimos una reunión, me acuerdo, en el Instituto Patria, nos comunicamos con Cristina, me sorprendió gratamente en ese momento la nobleza, la entereza, la claridad que tenía Cristina para abordar la situación. Fuimos a la conferencia de prensa, que hicimos en la presidencia del bloque de diputados. Se sentó Cristina, de un lado estaba José Luis Gioja, que era presidente del Partido Justicialista, después del otro lado estaba yo. Estábamos la mayoría, los diputados integrantes de nuestro bloque, los senadores, integrantes del bloque que acompañaba a Cristina, que era un grupo muy pequeño de senadores, encabezado por Marcelo Fuentes como presidente del bloque. Allí expresamos, y expresó Cristina con una tranquilidad meridiana, qué era lo que estaba sucediendo, qué era parte de la persecución política judicial, y todo lo que sabemos que fue sucediendo, ¿no? Lo fui a visitar a Carlos Zanini en la cárcel, a Luis Delía también, lo fui a visitar a Héctor Timerman a su departamento, y me parece que lo que sucedió con el fallo del Tribunal Oral Federal, el TOF correspondiente, es un acto de estricta justicia. Fue quizás uno de los momentos más altos. Quizás el otro fue el pedido de allanamiento, la autorización del allanamiento a los departamentos, a las viviendas de Cristina, pero fue uno de los momentos más altos de la persecución política y judicial que llevaron adelante durante el gobierno de Macri. Yo lo decía también, entiendo que hay una estructura y hay científicamente hablando, digamos, y los académicos hablan de lawfare. Para mí es una clara persecución política a la cual fue sometida Cristina y el kirchnerismo en general durante los 4 años de gestión del gobierno del presidente Macri. El macrismo nos ponía a los kirchneristas casi en el límite de la institucionalidad. Decía que había una oposición responsable, que era otro peronismo, y que después estábamos nosotros. Y claramente fuimos perseguidos en términos políticos, en términos institucionales, descalificados de la peor manera posible, y ese fue uno de los picos y de los momentos más tensos que tuvimos, hasta que después finalmente se logró que tanto Carlos Zanini como Luis Delía recuperasen su libertad, y ahora este fallo que reconoce que no hay ningún tipo de delito. El memorándum no se firmó, el memorándum fue debatido en el Congreso, lo votamos una cantidad enorme de diputados y lo votaron una cantidad enorme de senadores. Fue un debate razonable en términos generales. Me acuerdo que nuestro canciller en ese momento, Héctor Timerman, fue a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, fue a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación. Dimos cada una de las explicaciones, explicamos una y mil veces que las alertas rojas no se caían de Interpol,
Todo eso lo explicamos en una cantidad de cuestiones y sin ninguna duda significó un hecho de persecución política como fue durante todo ese tiempo. Por eso escribí ese tuit y por eso la verdad que me parece que lo que hace la justicia en este caso es poner claramente las cosas en su lugar por todo lo que dije anteriormente. La persecución al peronismo no es algo nuevo en la historia política argentina, fue igual en el 55, fue igual en el 76. Lo que pasa que bueno, en el 55 y en el 76 fueron dictaduras, pero esta vez también se lanzó una campaña persecutoria contra la mayoría de los dirigentes políticos del kirchnerismo en ese momento y obviamente que ahora empieza a desescalar a partir de que hay espacio para que la justicia haga justicia, que de esto se trata fundamentalmente, digamos, ¿no? En todo este marco de análisis que estamos haciendo, aparece claramente la cuestión electoral y lo que está pasando, pero antes de entrar directamente en eso, quiero detenerme también en otro hecho que a mí me parece que es trascendente y que vale la pena aclararlo, digamos, ¿no? Que es el llamado a indagatoria que ha hecho el juez correspondiente, creo que el juez Baba, al expresidente Macri por la causa del espionaje a los familiares de los 44 submarinistas que perdieron su vida en el Ara San Juan. Cuando quiero contarle un poco la historia, digamos, ¿no? Si no, pareciese que lo quieren presentar como que estamos detrás de Macri. La verdad es que la interventora de la AFI, la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño, se encontró con estas pruebas cuando estaba buscando otra cosa. El juez de Dolores en ese momento, era la causa AMBA, creo, le pidió una cantidad de información que constaba en las distintas agencias de la AFI en la provincia de Buenos Aires, y cuando le envían a Cristina Camaño la información que correspondía que correspondía fundamentalmente a todo lo que era la agencia de Mar del Plata, se encontró, para su sorpresa, con las pruebas correspondientes de que habían hecho espionaje ilegal al colectivo de familiares del Ara San Juan. Es decir, que se llega a esa investigación, no porque estábamos buscando, hurgando para ver qué podíamos encontrar, sino por una decisión de la justicia que nos hace revisar toda la información de una de las agencias, que era la agencia de Mar del Plata de la AFI, y ahí encontramos claramente todas las pruebas que muestran palmariamente que el colectivo de familiares del Ara San Juan fue infiltrado, creo yo, o intervenido sus teléfonos ilegalmente por la AFI, en un hecho en donde Macri es el responsable directo de la AFI, que es la que hace la acción, pero además Macri es el beneficiario directo de ese espionaje ilegal porque es el que recibe claramente la información de ese espionaje ilegal. Fundamentalmente la información que sin ninguna duda recibió Macri es la información previa a la reunión que Macri tuvo con los familiares de Ara San Juan, en donde les dicen cuáles iban a ser las preguntas que le iban a hacer al presidente y quiénes eran los familiares que iban a llevar adelante esas preguntas. Es decir, que Macri está involucrado en doble sentido, digamos, ¿no? Por ser el responsable político y que seguramente el que le dio la directiva a Rivas o a Magdalani para llevar adelante esa acción de espionaje ilegal, y porque es el usuario directo que usufructa la información la información que surge de ese espionaje ilegal.
además de que es profundamente ilegal, es profundamente inhumano. Digo, hay que imaginarse ese colectivo. Ese era un colectivo de mujeres que habían perdido a sus maridos, padres y madres que habían perdido a sus hijos e hijos e hijas que habían perdido a sus padres. En un grado de alta vulnerabilidad, fue a los 2 meses, 3 meses de la desaparición de Lara San Juan. A ese colectivo infiltraron, a ese colectivo le tomaron, le intervinieron los teléfonos a algunos de los familiares, lo cual muestra un grado de crueldad enorme, cuando lo que tendría que haber hecho el Estado es salir a contener, a ayudar, a cuidar, a proteger, a ver de qué manera podíamos aliviar el dolor. Claramente lo que hace el Estado es exactamente al revés, le hace una acción de espionaje, de espionaje ilegal. Inadmisible desde todo punto de vista. Para sintetizar este tema, digo lo siguiente: no es que a nosotros nos llegó una información de que nos parecía y nos pusimos a investigar, no. La doctora Camaño, que es la que hace la denuncia, yo la acompañé con la denuncia, es la que recibe la información producto de otra causa judicial en donde le envían toda la información o toda la información de las actuaciones existentes en la filial Mar del Plata de la agencia de la AFI, y ahí se encuentra con la documentación palmaria de el espionaje ilegal que se había realizado sobre los familiares de Lara San Juan, que lo había realizado personal de la AFI, obviamente totalmente direccionado por el interventor de la AFI, Da Rivas, y por la subinterventora Magdalani, y que Macri seguramente es el que haya dado la directiva. Dicho esto, segundo punto, Macri es responsable porque es el responsable político de la AFI, pero además es usuario de esa información. Es usuario directo de esa información, es decir, hicieron el espionaje y después usaron esa información, fue directamente a manos del presidente Macri, que se enfrentó en la reunión con los familiares teniendo las preguntas y quiénes eran los familiares que iban a hablar. Por eso los familiares se fueron de esa reunión diciendo que parecía que Macri sabía las preguntas que le iban a hacer. Claro que las sabía, porque los habían infiltrado. En esas reuniones eran multitudinarias, lo habían infiltrado claramente al grupo de familiares de Lara San Juan. Ilegal, profundamente inhumano, y muestra además por ser indulgente, una atracción indebida de Macri con las cuestiones de inteligencia. Permanentemente está mandando a investigar a todo el mundo, digamos, hacer la inteligencia a todo el mundo. Lo hizo como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hizo otra vez como presidente de la Nación. En el marco de la campaña electoral, dicho estos primeros tres temas, hay un tema que a mí me parece importante porque también denota qué es lo que viene desde el punto de vista de la oposición, que es la presentación del proyecto de ley de la derogación de las indemnizaciones. En el año 2015, cuando Macri ganó las elecciones diciendo que él no venía a cambiar nada, que todo lo que estaba funcionando iba a seguir funcionando, cosa hasta, ¿se acuerdan que dijo que hasta el fútbol para todos no lo iba a cambiar? Cosa que fue lo primero que terminó sacando y llevando adelante. Bueno, yo creo que Cambiemos ahora está parado en otro lugar. Cambiemos va a estar parado en el lugar de que vienen a cambiar todo. Y lo que vienen a cambiar es la estructura jurídica, institucional y social de la Argentina. Dentro de eso, lo de derogar el proyecto de indemnizaciones es el primer paso para modificar lo que hace distinto al movimiento obrero argentino, que son las convenciones colectivas de trabajo. Vienen por las convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué son las convenciones colectivas de trabajo? Es un lugar en donde los empresarios se sientan en una mesa y del otro lado los trabajadores, con una única representación sindical que los representa de todo el país, y negocian no solamente el salario, sino las condiciones laborales en las cuales se lleva adelante la tarea que ejercen los trabajadores. Si eliminan eso y van hacia el sueño dorado
de muchos empresarios en Argentina, que es la negociación paritaria por empresa o por sector, no solamente eliminando las indemnizaciones, sino una cantidad de derechos adquiridos por parte de los trabajadores, claramente lo que van a terminar a hacer es terminar de quitarle la importancia enorme que tiene el movimiento obrero argentino, el movimiento obrero argentino, quitarle esa importancia que tiene hoy el movimiento obrero argentino y generar un derecho laboral que no proteja de la manera que protege hoy a los trabajadores argentinos. Vienen por los trabajadores, vienen por el movimiento obrero, y para eso lo que tienen que hacer es derogar el sistema de convenciones colectivas de trabajo. El sistema de convenciones colectivas de trabajo es el que permite generar una negociación en un plano de igualdad, porque por un lado está la Cámara Empresaria y por el otro lado está la representación de los trabajadores en todo el país. Si después empezás a sindicatos por empresas, sindicatos por provincias, bueno, obviamente que esa negociación colectiva va a perder fortaleza. Entonces, la realidad es que yo creo que estamos en un escenario distinto al que estábamos en el 2015. En el 2015 el escenario era un escenario en donde Macri navegaba y decía, bueno, como las cosas no están mal, como no hay crisis, como acaba de admitir ahora, lo que le decía a los argentinos es que no venía a cambiar nada. Ahora van a decirle a los argentinos que vienen a cambiar todo. Y que el problema del crecimiento del problema de los argentinos no han sido los años de neoliberalismo económico, sino que al contrario, han sido los años en donde el peronismo ha gobernado, que es lo que ha generado atraso en nuestro país. Por eso es tan importante el debate ideológico y electoral que se va a llevar adelante o que se está llevando adelante en este momento, por todo lo que fundamentalmente eso significa. Por eso yo soy de los que piensa de que tenemos que estar gobernando pensando en el 14, pero también pensando en el 2023, y que las medidas y las decisiones de política económica, sobre todas las cosas que tenemos que tomar, que tenemos que llevar adelante, que se están tomando y se están llevando adelante ahora, son y tienen que ver fundamentalmente con, no solamente con las elecciones del 14 de noviembre, sino pensar que el 15 hay que seguir gobernando hasta el 2023. Entonces, y tener en claro, sobre todo para nuestros militantes, para nuestros compañeros, para nuestros militantes sindicales y para todos los militantes políticos, qué es lo que se está poniendo en juego en las elecciones de estas características. Estamos en presencia de la verdadera derecha, no ya de una derecha que se camufla, sino que una derecha que además, como tiene con estos libertarios una fuga de votos por derecha, necesita radicalizarse más para no perder más votos en ese sentido. Pero vienen por el movimiento obrero y vienen por cambiar las condiciones laborales. Y para cambiar las condiciones laborales tienen que derogar el sistema de convenciones colectivas, de las convenciones colectivas de trabajo, que es el lugar en donde el representante gremial puede tener un diálogo a la par con el conjunto y representar a todos sus trabajadores de manera más igualitaria, y esto me parece que es lo importante como para tener en cuenta y adecuarlo en este sentido. Y es importante decirlo, digamos, ¿no? Porque si no, creemos que se están discutiendo otras cosas, pero esto también es importante decirlo, que nosotros lo podamos poner en escena y darle visibilidad para llevar adelante el debate que tenemos que llevar adelante y que tenemos que sostener. Creo además que en el marco de la campaña este debate tiene que estar presente y tenemos que funcionar como en dos planos, digamos, ¿no? Por un lado, los compañeros que son candidatos llevando adelante el peso fundamental de todo lo que significa la campaña electoral, debatiendo, interpelando
a los dirigentes políticos de Cambiemos por sobre todas las cosas, obligándolos a debatir, que digan si están de acuerdo con esto de derogar las indemnizaciones. Además, es una risa, digamos. Yo fui ministro de Defensa y resulta que cuando llegamos había funcionarios políticos de Cambiemos, no a alguien de planta permanente. Funcionarios políticos de Cambiemos que querían cobrar indemnizaciones porque dejaban de prestar funciones. Cuando uno es un funcionario político cambia el gobierno y se va. Bueno, pero ahora para el común de los mortales piden derogar claramente las indemnizaciones. Pero este es un debate que tiene que estar y que se tiene que dar, fundamentalmente. Y que nosotros tenemos que conceptualizar esto, porque si no, parece que es una disputa por el poder. No, no es una disputa por el poder, es una disputa por la forma de vida que vamos a tener los argentinos de acá para adelante. Cada vez que se quita una conquista o un derecho laboral a los trabajadores, es muy difícil después volver a recuperarlo. Te cuesta muchísimo, muchísimos años de lucha, muchísimos años de esfuerzo. Entonces hay que estar muy atento porque esta vez vienen por todo lo que significa el mundo del derecho laboral en la Argentina, que tiene ciertamente un nivel de protección para el mundo del trabajo y para los trabajadores muy alto, y yo creo que esto es claramente importante. Por eso celebro este estado de movilización que ha adquirido la CGT, la unidad entre los distintos compañeros dirigentes del movimiento obrero, porque me parece que hay que estar muy atento con cada una de estas cosas que para empezar a estar en el debate político y electoral y legislativo seguramente en los próximos tiempos. Y ahí tienen que estar nuestros candidatos también planteando estas cosas, y nuestro gobierno seguramente tiene que tener su mirada puesta en la gestión y hablándole al conjunto de la sociedad argentina. Para decirlo claramente, nuestros candidatos interpelando y confrontando ideas con los candidatos de Cambiemos, el gobierno hablando con la gente, hablando con el conjunto de la sociedad, hablando con el pueblo, porque entiendo que esa es la mejor manera. Yo celebro este camino que ha elegido el presidente de la Nación. También celebro que no se haya quedado solamente con este camino de cercanía, sino que asuma y que esté en el centro de la escena, como ha estado en estos días, anunciando el aumento del salario mínimo, hoy anunciando un plan quinquenal de viviendas en Tucumán. Me parece que el presidente tiene que tener un rol central independientemente de cualquier otra consideración. Y esto también quiero decirlo. He notado que se viene desde los medios de comunicación opositores construyendo toda una serie de críticas y de desgastes, sobre todo sobre la figura del presidente. No es que no exista sobre Cristina, sobre Massa y sobre otros, pero sobre la figura del presidente hay una carga negativa de descalificación permanente por parte de los medios de comunicación opositores y por parte también, obviamente, de los dirigentes políticos opositores, que a nosotros nos tiene que llamar la atención o nos tiene que poner en alerta. ¿Por qué toda la diatriba contra el presidente? Nosotros ya lo vivimos alguna vez, lo viví en el 2008-2009 con Cristina. Era todo contra Cristina. Después de la 125, después de las elecciones del 2009, inclusive algunos habían construido en ese momento con Néstor vivo, diciendo con Néstor esto no hubiese pasado, pero era todo contra Cristina, les molestaba todo. Me acuerdo que cuando Cristina hablaba con el micrófono, les molestaba que Cristina tocaba el micrófono y lo corría de un lado para el otro. Bueno, lo mismo está pasando con el presidente hoy. Y la verdad es que cuando, como decía Jaureche, digamos, ¿no? Cuando uno no sabe bien para dónde ir, tiene que leer los diarios de la oposición para saber exactamente que hay que hacer exactamente lo contrario. Entonces, lo que yo creo que si hay una campaña de descalificación permanente sobre el presidente, el movimiento político nuestro, la coalición política nuestra, tiene que centrar parte de su ejercicio político en la defensa
política, institucional y personal del presidente de la Nación. Esto es lo que yo creo, porque en la realidad es que hay algo que no está en juego en estas elecciones del 2021. Lo que no está en juego es que Alberto Fernández fue elegido para gobernar del 2019 al 2023. Lo demás sí está en juego. Puede estar en juego la forma de gestión, puede estar en juego la designación de alguien en un determinado lugar, puede estar en juego el mismo funcionamiento de la coalición, puede estar en juego las políticas que se llevan adelante. Lo que no está en juego es que Alberto va a seguir siendo presidente durante 2 años más. Y entonces lo que quieren es el presidente más debilitado posible. ¿Para qué? Para lo que han hecho siempre las corporaciones, que es tratar de imponerle condiciones a los gobiernos nacionales y populares. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer a esta campaña de hostigamiento permanente, mediática, de parte mediática en las redes y de los dirigentes opositores contra el presidente de la Nación, el espacio político tiene que blindar al presidente de la Nación y tiene que defender al presidente de la Nación en cualquier circunstancia, porque es el que eligió Cristina para que sea candidato a presidente y el que eligió el pueblo argentino para que sea presidente por 4 años. Y nosotros como espacio político lo vamos a sostener. Entonces, esta crítica que yo veo y que noto y que sigue la descalificación y que por cualquier cosa, digamos, ¿no? Si tiene una corbata azul, porque tiene una corbata azul, y por qué no se puso la roja, y si se puso la roja, por qué no se puso la corbata azul. Si habla de la unidad de los argentinos, porque habla de la unidad de los argentinos, y entonces aparecen otros y ¿por qué tenemos que hablar de la unidad? Entonces, lo que yo digo es compañeras, compañeros, es que esa estrategia de descalificación permanente al presidente de la Nación es una estrategia de la derecha, que lo que busca, independientemente del resultado electoral del 14 de noviembre, es que el 15 de noviembre tengamos un presidente debilitado. Y nosotros tenemos que estar con una acción en sentido contrario a esa estrategia. Por lo tanto, invito a todos nuestros compañeras y compañeros, a todos nuestros militantes, a unificar la coalición debajo de la conducción del presidente de la Nación, porque el presidente es el que tiene legitimidad popular y legalidad institucional para seguir gobernando durante los 2 años que faltan. Recuerden esto, lo que no está en juego en esta elección es la elección del 2019. La elección del 2019 dio un presidente por 4 años. Por eso van a desgastar muchísimo, intentan desgastar muchísimo al presidente de la Nación, para que haya un presidente débil después del 14 de noviembre. Bueno, me parece que se me hizo medio largo el día de hoy, que me parece pero que está bueno para poder reflexionar. Les agradezco a todos los compañeros. No me quiero olvidar, para los compañeros de Rosario y del sur de la provincia, hacemos un plenario el sábado 16, el sábado que viene, en la Plaza de la Terminal, allí en Castellano y Córdoba, al aire libre, cumpliendo todos los protocolos. Hacemos un plenario de compañeros de Rosario y del sur de la provincia, porque me parece que es importante transmitir de alguna manera todo esto que estamos haciendo y estamos viendo al conjunto de los compañeros. Esta semana también tengo una serie de reuniones en distintos lugares de la provincia y en la ciudad de Rosario, y vamos a seguir así la semana siguiente para fortalecer a todo nuestro espacio militante. Les dejo un gran abrazo, que tengan una buena semana, esta semana que se inicia. El 17 es un día importantísimo para nosotros. Este año coincide con el Día de la Madre, pero el 17 de octubre es además del Día de la Lealtad, es el hecho fundacional de nuestro movimiento político, que tiene 70 años, más de 70 años,
que ha pasado por distintas circunstancias y que cada una de esas circunstancias difíciles que le ha tocado a lo largo de su historia le ha permitido, sin ninguna duda, esa circunstancia difícil le ha permitido superarse, reciclarse y poder asumir el desafío más importante, que es mejorar la vida del conjunto de los argentinos. Bueno, buena semana para todos, un abrazo grande, nos vemos el domingo que viene, seguramente 17 de octubre mediante. Un abrazo grande. Chau, chau.